Hola a todos, vamos a hablar de un tema nuevo que trata de curvas cónicas. Las curvas cónicas, como su nombre indica, surgen de coger un cono, tomar un cono y empezar a cortarlo mediante planos. Si cortamos con un plano perpendicular al eje del cono, el eje del cono vendría por aquí, pues bien, cortando con un plano perpendicular a dicho eje, obtenemos una circunferencia. Tenemos aquí también, vale. Cortando con un plano oblicuo al eje del cono, que lo atraviese de esta manera, atraviese todo el cono, obtenemos una elipse. Aquí la tenemos. Cortando con un plano paralelo a las generatrices del cono, un cono está formado por infinitas rectas que se llaman generatrices, y aquí tenemos las generatrices de contorno aparente, pero realmente hay infinitas, ¿no? Pues bien, si esas generatrices, por ejemplo, forman un ángulo, el que sea, de 60 grados, por ejemplo, y nosotros cortamos con un plano que también forma 60 grados con el plano horizontal, obtendremos una parábola. Y cortando con un plano que sea superior a esos ángulos, a esos grados que hemos dicho, por ejemplo, un plano que corte al cono con un ángulo de 80 grados o 90 grados, nos cortará ambas partes del cono y obtendremos una hipérbola, que es una curva que tiene dos ramas. ¿La veis? Pues bien, os podéis preguntar, oye, ¿por qué un cono tiene esa forma tan rara que tiene una parte de abajo y una parte de arriba? Bien, el cono es un cuerpo geométrico que se define como exactamente un cuerpo geométrico formado por una radiación de rectas que pasa por un vértice. Las rectas tienen una longitud infinita, por lo tanto el cono también es infinito, como ente geométrico digo. Por lo tanto tiene una parte superior y una parte inferior. Y cuando cortamos con un ángulo superior al de las generatrices, al que forman las generatrices con el plano horizontal, por ejemplo en este plano que hemos cortado por aquí, obtenemos una curva que tiene dos ramas que se llama hipérbola. Por otra parte, no confundáis una hipérbola con dos parábolas. Hay gente que se empeña en dibujar una hipérbola igual que una parábola a la izquierda y una parábola a la derecha, y no tiene nada que ver. O sea, la parábola es una curva que tiene unas propiedades y la hipérbola es una curva con dos ramas que tienen propiedades distintas. Bueno, vamos a empezar con la elipse, a estudiarla y luego iremos pasando a cada una de las curvas. La elipse se define como el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a otros dos fijos llamados focos es constante. ¿Explico más o menos de qué va la cosa? Fijaros, si nosotros tenemos aquí un punto y desde aquí trazamos un segmento a este foco y un segmento al otro foco y sumamos, pongamos que nos da 10 centímetros, por decir un número, pues si nos da 10 centímetros desde este punto a este foco y desde este punto a este foco, desde cualquier punto nos dará lo mismo. Es decir, si desde aquí trazamos un segmento aquí y un segmento aquí, también nos dará la suma 10 centímetros. O desde aquí, si trazamos un segmento aquí y un segmento al otro foco, también nos dará la suma 10 centímetros. ¿Habéis entendido? Lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a otros dos fijos llamados focos es constante. Pues bien, la elipse a veces nos la darán mediante esta nomenclatura, es decir, los datos de la elipse a veces se expresan de esta manera. Es decir, a esto se le llama eje mayor, que es la longitud máxima de la elipse, y se expresa como 2a, de manera que a es el semieje mayor, es la mitad. A esto se le llama el eje menor, que es la longitud mínima de la elipse, ¿lo veis? Ahí es perpendicular al eje mayor, y se expresa como 2b. Por lo tanto, el semieje menor es b. Y la distancia entre los focos es 2c. Bien, sabiendo eso, vamos a dibujar una elipse por el método del jardinero. ¿Por qué? Pues porque este método ayuda a clarificar mucho mejor lo que es una elipse y las propiedades de la curva. Un jardinero, cuando quiere dibujar una elipse, lo que hace es plantar dos palos en el suelo, dos estacas, las clava en el suelo, aquí tenemos una y aquí tenemos la otra, ¿vale? Las estaca, las clava y luego las une mediante un hilo así flojito, que no esté tenso. Y pone una estaca, entre ellos una estaca móvil, que nos servirá para ir dibujando la curva, marcando en el suelo la curva. Bien, esa estaca la tensa, o sea, tensa el hilo, para que se quede así al máximo, no pueda dar más de sí, y entonces empieza a mover esa estaca alrededor de esos puntos fijos que tiene, para dibujar una curva que lógicamente será una elipse. Mirad, ahí se va moviendo, el hilo se pone tenso, y se va dibujando la elipse y aquí la tenemos. Pues bien, en ningún momento el hilo, lógicamente, siempre ha medido lo mismo. Si medía 2 metros, pues en todo punto mide 2 metros. Es decir, cuando estamos marcando este punto, por ejemplo, el hilo seguía midiendo lo mismo. ¿Entendéis la definición ahora de elipse? Lugar geométrico de los puntos
cuya suma de distancias a otros dos fijos es constante? Pues bien, otra pregunta podría ser, ¿y cuánto mide el hilo? ¿Coincide con alguna cosa? Pues sí, el hilo coincide con la longitud del eje mayor de la elipse. Ahora veréis por qué. Fijaros, cuando ponemos el hilo casi horizontal de esta manera, os daréis cuenta de que aquí queda un trocito, sale de este foco, llega hasta aquí y de aquí vuelve hasta aquí. Pues bien, si este trocito de hilo lo cortamos con unas tijeras y lo añadimos aquí, veréis efectivamente que sí, que el eje mayor de la elipse coincide con la longitud del hilo que ha utilizado el jardinero. Eso es muy instructivo porque ahora nos servirá para dibujar elipses dados una serie de datos. Por ejemplo, si nos dan los focos y nos dan el eje mayor, nosotros ya podemos dibujar el eje menor. Ahora veremos cómo se resuelve esto. Aquí tenemos ya el primer problema. Dice, dado el eje mayor y los focos de una elipse, halla el eje menor. Este es el eje mayor, AB, aquí están los focos, F, F', y para hallar el eje menor, como sabéis que es perpendicular al eje mayor, lo primero que tenemos que hacer es la mediatriz. Por lo tanto, vamos a hacerla. Ya sabéis cómo se hace la mediatriz, supongo. Pinchamos en los dos extremos, abrimos más de la mitad y ya está. Vale, lo hemos hecho así larguito porque no sabemos todavía la medida. Pero ahora vamos a recordar lo que hicimos en la elipse del jardinero. Daros cuenta de que la distancia que hay desde A hasta B es la longitud de la cuerda. Por lo tanto, desde A hasta el centro es media longitud de la cuerda. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es coger media longitud de la cuerda, es decir, coger desde A hasta el centro, y esto será, esta cuerda, como digo, coincide con, la cuerda es el eje mayor, por lo tanto, media cuerda, medio eje mayor. Y ahora si pinchamos en los focos y marcamos, ya tenemos el eje menor. Ahora vamos a explicar por qué es así. Si nosotros desde aquí trazamos una recta desde este punto del eje menor al foco y desde este otro punto también al otro foco, obtendremos la cuerda de jardinero, como digo, y además esa cuerda, ya os he dicho antes, que al ser la suma, o sea, la cuerda entera es el eje mayor, por lo tanto, media cuerda es medio eje mayor. Lo que hemos hecho es coger medio eje mayor, pinchar en el foco y marcar. ¿Habéis entendido la jugada? O sea que de esa forma se halla el eje menor, puesto que aquí tenemos medio eje mayor, y aquí tenemos el otro medio eje mayor. Lo hemos hecho con el compás, hemos marcado arriba y abajo y ya hemos hallado el eje menor. Bien, sabiendo ya el eje menor, ya podríamos empezar a dibujar la elipse. No nos la piden, pero ya de paso, pues vamos a hacerla.